Colegas, yo creo que es un buen momento para reanudar los trabajos y seguir platicando, conversando en esta mesa. Entonces las y los invito a pasar a sus asientos para que podamos continuar. Ya vieron que tenemos una agenda, nuestra idea es que terminamos por ahí de las 2 de la tarde, 2:15, podemos extendernos, pero queremos respetar los tiempos porque sabemos que todas y todos ustedes tienen muchos otros compromisos, generalmente lejos de Santa Fe, entonces también hay que considerar el tiempo para poder bajar. Estamos... Bien. Muy bien, Enrique, perfecto, coincido. Bueno, en esta segunda parte, cuando con Beatriz y Gunther imaginamos cómo iba a ser esta mesa, pensamos que la podíamos dividir en 2 partes y qué bueno que esto no se dio, porque realmente ya la discusión ha sido mucho más interesante y mucho más ya aterrizada al tema que nos convoca. Entonces, yo voy a hacer una intervención mucho más breve de la que tenía planeado, tratando de tocar solamente algunos puntos para seguir alimentando el debate que ya se está dando. Sin embargo, antes de hacerlo, además de nuevamente, de veras, agradecerles de corazón su presencia, su asistencia a este espacio. Yo creo que es muy útil porque de alguna manera todas y todos estamos aquí porque el tema de la interculturalidad y de la educación intercultural nos es significativo en nuestros haceres, en nuestros sentires, en nuestros pensares. Entonces sigue siendo un tema que nos convoca y que nos moviliza. Y esto me llena de alegría porque yo sigo pensando que es un tema fundamental, a pesar de que, como ya han señalado varios colegas, es un tema que está poco a poco como que saliendo de la agenda pública. Y de alguna manera aquí una de las ideas sería volverlo a colocar con toda su importancia. Pero además yo quiero agradecer en particular a Beatriz Rodríguez de la CGIB, porque fue de ella la iniciativa de generar este espacio. Beatriz me contactó un día y me propuso, Stefano, ¿por qué no organizamos algo un poco al estilo del evento sobre directrices del INEE que habíamos realizado en este mismo espacio, que también había sido un espacio bastante interesante de debate, de reflexión, abierto, crítico pero propositivo, digamos, al estilo de la mesa de hoy, ¿no? Donde no es que tengamos que estar de acuerdo, pero sí podemos acordar cosas y esto siempre es interesante. Entonces, bueno, quiero agradecer a Beatriz porque finalmente tuvo la iniciativa de detonar este espacio y bueno, y a todos ustedes porque este espacio solamente tiene sentido si todas y todos participamos en ello, ¿no? De lo contrario, evidentemente, perdería su importancia, ¿no? Muy rápidamente, yo había pensado mi intervención para detonar la segunda parte de esta mesa, un poco tratando de eso de temas prioritarios, ¿no? Yo me preguntaba, sí, claro, pero ¿prioritarios para quién? ¿Y prioritarios desde dónde? Y prioritarios, si queremos, también, ¿por qué? Y claro, dicen, los que me conocen dicen, bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, sí, lo de siempre, en el sentido de que yo estaba pensando, bueno, claro, estos temas, los 13 temas que a mí me gustan, posiblemente hay uno que me hace ruido, el tema de las TICs, como que no entiendo bien por qué seguir insistiendo en esto desde este enfoque, es una provocación y esto igual sirve para alimentar el debate, pero digamos, estos temas me parecen interesantes, ya vimos que hay cuestiones conceptuales, hay cuestiones de enfoques que tenemos que aclarar, pero sí reflejan de alguna manera la que yo llamaría una visión estadocéntrica.
una visión centrada desde la Secretaría de Educación, en particular la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe, ¿no? Y me parece muy bien porque de ahí surgen, ¿no? Pero yo estaba pensando junto con Gunther, lo hemos platicado en estos días, que bueno, temas prioritarios, ¿para quién? Entonces, ¿quiénes son los que están faltando en la definición de estos temas prioritarios? Y es evidente que por la misma naturaleza del evento, ese es un evento académico. Aquí estamos invitados, académicas y académicos que trabajamos este campo. Entonces hay voces que de por sí hacen falta y esto lo sabemos claramente. No solo a nivel geográfico, como bien recordaba Gunther, hay colegas de otros estados de la República que no están participando físicamente aquí. Algunos fueron invitados pero no pudieron llegar, otros no los pudimos invitar porque ustedes saben muy bien que somos muchas y muchos los que trabajamos estos temas y entonces a estas personas las queremos invitar en un segundo momento posteriormente a participar de este debate, de esta agenda en construcción. Pero a la par de esto está el tema de otros actores y otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando en un poco la reflexión, ¿qué temas serían prioritarios en términos de investigación en educación intercultural para los que podemos llamar alumnos y estudiantes de las escuelas de todos los niveles, desde los niños y niñas que sí pueden opinar y lo sabemos muy bien, que saben opinar sobre la educación que reciben y la educación que quisieran, pero también los jóvenes que están, por ejemplo, en las universidades convencionales e interculturales. ¿Cuáles eran los temas y cómo interpelarlos? ¿Cuáles son los temas que le interesan a las madres y padres de familia y a los habitantes de las comunidades? Temas que sean prioritarios investigar desde su perspectiva. Temas que sean prioritarios investigar desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, desde los movimientos etnopolíticos, desde los que a veces llamamos intelectuales indígenas. Hay toda una serie de actores con los que estamos permanentemente en contacto, porque en el trabajo de campo que casi todas y todos hacemos, siempre estamos en contacto, en interlocución, en interaprendizaje con estos otros actores que no están en esta mesa, porque esta es una mesa que hemos pensado como un espacio más académico. Pero entonces, ¿cuáles serían las prioridades de investigación en educación intercultural que surgen desde estos otros actores? Y Gunther me señalaba, Stefano, hay que también pensar en todos los diferentes actores que están en este campo. Y hemos hablado mucho de los actores más institucionales y académicos, pero hay otros actores que Gunther mencionó en su intervención, pero que también son fundamentales para la definición de esta agenda, que son actores, por ejemplo, de la iniciativa privada, las fundaciones, las iglesias y muchos otros actores que están trabajando este campo de la investigación en educación intercultural. Temas. Hay muchos temas que están ausentes de estos 13 temas prioritarios y también será un reto para todas y todos ver cómo vamos a organizar una propuesta de temas prioritarios para incidir de alguna manera en la política de investigación, en el financiamiento hacia la investigación educativa, porque también ese es uno de los temas que nos convocan, ¿no? ¿Cómo logramos que haya financiamiento público para que las investigaciones que son urgentes, que son apremiantes, se puedan desarrollar? No todo el tiempo podemos hacer investigación desde los recursos que nuestras instituciones, aunque sean muy generosas, nos ponen a disposición. Hay una necesidad fuerte de acceder a recursos para hacer investigaciones de calidad
investigaciones que respondan un poco a las inquietudes que también ustedes han señalado. Ahora también, y con esto termino mi breve intervención, también cuidar de no caer en una visión demasiado académico-céntrica. Porque claro que nosotros estamos hablando desde una academia muy plural, muy diversa, desde muchas perspectivas, planteamientos, epistemologías. No es una academia monolítica, sino una academia muy dinámica, que tiene diferentes formas de abordar el conocimiento y la construcción del mismo, etcétera. Pero finalmente eso nos dedicamos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo estaba pensando que cómo podríamos romper un poco con este riesgo de mirarlo demasiado desde nuestras labores académicas, ¿no? Entonces, varios retos que planteo, que la idea es un poco de seguir detonando esta primera reflexión. Lo interesante es que vamos a tener todas y todos la posibilidad de tener una segunda intervención donde podamos retomar lo que nuestros colegas han planteado. Y finalmente cierro con esto. Yo creo que también tenemos que pensar en algo que, bueno, a mí me ha enseñado María Bertelli, pero que también he podido reflexionar en los últimos años de trabajo en investigación educativa, un poco de no correr riesgos de solamente hablar, o sea, de hablar de educación y de solamente referirnos a la escuela, o de hablar de educación y solamente referirnos a la universidad. Yo creo que al hablar de educación tenemos que pensar más allá de los procesos de escolarización. Eso es algo que he aprendido, insisto, de planteamientos que ha hecho María, y de pensar un poco. Ya se ha dicho, no estoy diciendo nada nuevo, por ejemplo, ¿cómo aprenden los niños? ¿Qué es lo que enseñan y cómo enseñan las y los comuneros, por ejemplo? En espacios educativos no formales, en espacios que son educativos y que no son forzosamente escolares. Entonces, también un poco como ver de no tener una agenda demasiado estadocéntrica, demasiado académico-céntrica o demasiado centrada en la escuela, sino pensar en una agenda amplia, significativa, que nosotros mismos de alguna manera nos comprometamos a trabajar desde los lugares donde estamos, ¿no? Entonces esa sería como la parte introductoria de esta segunda mesa, y solamente antes de ceder la palabra a Gunther, que va a ser quien la modera, comentarles, gracias a Dolores, que Sí, que están conectadas por internet. Desde que iniciamos otra llevamos 100 personas y queremos invitar a las personas que están conectadas a que nos dejen sus datos y algún comentario que se puede recoger y que lo hagan a través de la página web del INIDE, inide.ibero.mx, ¿no? Y hay gente muy interesada. Desde el primer día que se subió a las redes, la gente ha estado muy interesada, pues. Sí, gracias, Dolores. La idea no es en este momento entrar en un diálogo con quienes nos escuchan desde la red, sino retomar ideas, planteamientos, posiciones que surgen desde quienes nos están escuchando y que de alguna manera pueden alimentar la relatoría de este encuentro, relatoría que por supuesto va a circular entre todas y todos ustedes y demás invitados e invitadas que no pudieron asistir, con el fin de ir juntos construyendo este documento que anhelamos generar junto con Beatriz. Entonces yo hasta aquí lo dejo y Gunther, gracias. Sí, abrimos la ronda. Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Yo no participé en la ronda pasada, entonces no había agradecido. Pero bueno, me parece muy importante la reunión y creo que ciertamente, como señalaban hace un rato, ya pasó un tiempo desde
la última edición de las líneas que hizo la CGIB, y creo que mucha agua ha corrido, y vale la pena revisar un poco por dónde está. Yo tengo 4 cositas que quiero señalar. Una primera es que, si bien me parece que las líneas básicas que se plantearon tuvieron la intención de apoyar el propio trabajo que estaba haciendo la CGIB, y entonces estaban como muy ceñidas a lo que en ese momento la CGIB estaba promoviendo. Habría que ver si esos siguen siendo los mismos propósitos, porque en ese caso pues habría que mantener esos ejes, y si no, entonces habría a lo mejor que darles alguna vuelta. Sobre todo porque para el momento en el que estas salgan, estaremos ya frente a un cambio de administración el año próximo, donde probablemente va a haber cambios de algún tipo. Entonces veremos, eso vale la pena pues pensarlo. Y por esa razón a mí se me ocurría que quizás valdría la pena pensar en discutir esto en términos de lo que fueron los temas básicos de investigación convocados por la CGIB en su momento, es decir, regresar a las preocupaciones más de orden epistemológico, más de orden ético y político, y más de orden lingüístico, es decir, no solo a los programas promovidos, que yo creo que ya han tenido sus frutos y habría que investigar qué sucedió y cómo están operando y qué de eso sirve y qué no sirve y qué habrá que corregir, sino también volver a temas como más básicos. Esa es una primera preocupación. En términos generales, me parece que las líneas tendrían que tener como un núcleo importante que ayude a los investigadores a saber que hay cosas que ya sabemos, pero que no necesariamente están reunidas y sistematizadas, y que habría que trabajar, que es un trabajo valioso y útil. Qué sabemos, qué no sabemos, en qué temas, y sobre todo en los temas fundamentales. Y esto puede traducirse en diagnósticos, en estados del arte, en revisiones bibliográficas. Es decir, hay cosas que a veces, como temas de tesis, como temas para investigadores jóvenes, como temas para algunos viejos que ya no se van a ir al campo, son útiles y que valdría la pena subrayar. Luego, me parece que hay algunas otras cosas que son asuntos concretos de cómo es que funciona en la práctica la educación, dentro y fuera de las escuelas, sin duda, pero cómo funciona desde distintas perspectivas, es decir, cómo se hace, qué es lo que se hace, cómo se puede mejorar, quiénes participan, quiénes no participan, por qué, qué propuestas de mejora o transformación y qué propuestas alternativas a las que está haciendo el Estado hay. Ahí me parece que hay una explosión gigantesca de la que poco sabemos. Hay muchísimo trabajo provocado por esta misma discusión, pero también provocado por cosas que fueron creciendo como muy a cuentagotas y que hoy representan propuestas alternativas a la educación del Estado, que me parece que sería importante averiguar. Y luego hay otro punto que me parece que también sería bueno subrayar, que es cómo podemos hacer llegar todo lo que ya sabemos y lo que estamos averiguando a los tomadores de decisiones. Es decir, ahí hay más esto que llamaban una estrategia política académica, pero también un análisis más sistemático de las políticas y su instrumentación. ¿Cómo es que se toman las decisiones? Y entonces, a partir de ahí, ¿a quién o a dónde es que habría que llevar las propuestas, ¿no? Todos estos elementos me parece que habría que subrayarlos en el texto que proponen. Y por último, esta distinción entre investigación básica y aplicada, creo que es una cosa que se inventó el CONACYT para dar menos dinero, pero que ya no está funcionando. Entonces, a lo mejor ahí habría que ver, yo he revisado por ahí algunas cosas y me parece que hay propuestas mucho más ingeniosas de qué significa realmente hacer investigación básica, cuáles son los temas centrales y de qué manera esa investigación básica se va volviendo aplicada en la medida en que propone o produce sugerencias prácticas de mejora o de reinvención de instrumentos específicos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fernando. Lourdes.
Gracias. Buen día a todos. Bueno, yo creo que sí es muy importante que se puedan seguir generando estos espacios de reflexión colectiva y que podamos como ir perfilando también cuáles son los propósitos de impulsar este tipo de proyectos, particularmente de proyectos de investigación en esta temática que nos ocupa. Y creo que comparto esta reflexión que nos expresaba Stefano sobre para quién son prioritarios los temas, ¿no? Y qué es lo que nos ha convocado aquí para analizar hacia dónde podría hacerse crecer tal vez esta agenda que se busca integrar, ¿no? Es obvio que las tareas de investigación académica fuerte, seria, formal, pues son solo una pequeña parte de un universo más amplio que podemos incluso ir observando en diferentes espacios y en diferentes actores y en diferentes colectivos, y que en ese sentido sí creo importante que consideremos algo que también Nicanor nos ha comentado, que estos nuevos actores que han surgido o que se han fortalecido a partir de traer a cuento esta moda de la temática sobre la filosofía intercultural en diferentes campos del actuar humano, yo creo que sí ha tenido una fuerza, un impacto importante, y que nos ha empezado a dejar ver nuevas dimensiones de concebir lo que es la investigación y para qué servirían sus resultados y cómo realmente se puede empezar a dialogar desde ahí entre las diferentes formas de concebir la realidad, de sistematizarla también y de acompañar el registro de lo que es importante analizar, ¿no? Me estoy refiriendo fundamentalmente a que, pues gracias a varios diagnósticos que ya conocemos, el del COMIE es uno de nuestros referentes fundamentales, y yo creo que este documento base que Betty nos ha compartido es, a pesar de que no tenga un diagnóstico integral directamente hecho para esto, creo que sí ha retomado estos referentes y que lo que creo que pretende invitarnos a hacer es provocar, justamente, ¿no? Es provocar, así como seguramente a pesar de todos los cuestionamientos y todas las críticas que podamos hacer, algunas de las iniciativas que se han realizado a nombre de la interculturalidad, como quiera que sea que se conciba y se aplique, sí ha movido conciencias, sí ha generado esfuerzos de indagación, de sensibilización y de concienciación importantes, que antes de que esta palabra se institucionalizara no se había hecho en verdad, ¿no? Salvo muy raras excepciones, ¿no? Y aquí, en este caso, creo, bueno, en este contexto quiero mencionar que, bueno, a pesar de que muchas de estas iniciativas pues pueden ser exitosas, pueden ser fallidas, como lo sabemos, sí han
promovido, provocado que mucha gente se forme, indague por sí misma, le busque por donde pueda ser posible la posibilidad de analizar y de aportar a la construcción de reflexiones y de valores fundamentales para alimentar este enfoque. Y aquí creo que este es uno de los campos fundamentales que tal vez no se dice muy abiertamente o muy expresamente en el documento de estos 13 temas prioritarios, pero yo creo que el tema de los valores que son propios o que deberían ser los propios que sustenten el enfoque intercultural es una de las temáticas que nos debe preocupar fundamentalmente y sobre todo en el actual contexto de deterioro de las relaciones humanas en las que vivimos en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, no me extiendo mucho, pero aquí quiero un poco subrayar también que algunos de los espacios que se han creado para impulsar estas iniciativas, como el caso de estas nuevas instituciones, las universidades interculturales, en algunos casos tal vez en otras experiencias también de organizaciones de la sociedad civil que también sabemos que se han sumado y han alimentado experiencias a falta de una respuesta efectiva de las iniciativas gubernamentales o de las iniciativas institucionales en general. Sí, tenemos nuevos actores que llamados por esta, no sé si por la palabra, por el enfoque, por la curiosidad de saber qué es esto, se han ido insertando y han constituido verdaderos grupos de investigación, verdaderos grupos de reflexión que se opongan incluso a la rigidez de la academia, ¿no? Gracias, Y ahí nada más les comento, podemos también en este espacio empezar a abrir las puertas a estos nuevos investigadores y particularmente los que son de origen indígena que no tenemos en esta mesa. Gracias. Gracias, Lourdes. Nicandro. Bueno, pues buenas tardes a todos y nuevamente también me sumo a el agradecimiento y felicitaciones por organizar esta mesa, fundamental creo para continuar con esta construcción de la interculturalidad como una política bien articulada. Yo quiero retomar algunos de los comentarios que desde un principio Gunther hizo y que se han hecho ya durante la mesa. Desde un principio nos comentaba él sobre la falta de estudios sobre la diversidad. Creo que es importante que en este tema de prioridades que pueda ser uno de ellos el estudio de la diversidad, pero también desde este enfoque que se está comentando la necesidad de una investigación aplicada. Es decir, si vamos a investigar sobre la diversidad, que no sea nada más como el puro hecho de una etnografía clásica, sino más bien la diversidad como recuperación de esos saberes, de esos conocimientos, para que estos nos puedan servir para reformular este concepto de interculturalidad y su aplicación como política pública. Entonces podría ser bajo ese, digamos, ese esquema o con esa intención o enfoque. El tema de los nuevos actores educativos también me parece fundamental, lo acaba de comentar Lourdes, lo han mencionado ya varias ocasiones, no los vemos aquí. Seguimos hablando nosotros de interculturalidad, pero ¿dónde están todos estos nuevos actores que se han formado desde su origen, desde sus trincheras y que tienen muchos aportes desde lo comunitario para también la reformulación de los conceptos y también la decisión de qué es lo prioritario, como comentábamos en un principio con Estefano, prioritario para quién? Necesitamos que estén también ellos aquí. En este mismo tema de los actores, de nuevos actores educativos, viene esta parte que también se mencionó desde un principio, que la investigación que realicemos vaya hacia este rumbo, que sea más aplicada. Y algo importante que también se mencionó,
que se vea o se reestructure la relación que tiene la academia, la relación que ha tenido la academia con las instituciones y con las autoridades, con quienes tienen las decisiones en la política pública, la política educativa y social. ¿Cómo hacemos que los resultados que se van hallando, las formulaciones, las metodologías que se vayan desarrollando, se apliquen realmente en el ámbito institucional? Entonces, no podemos nada más estar en lo académico, ya está un hallazgo, ya está un artículo, ya está una metodología, y si en el mejor de los casos la aplico yo mismo en mi proyecto y hasta ahí queda. ¿Cómo hacemos que estos resultados se vinculen con las autoridades? Entonces creo que debemos también ver esa parte. Yo creo que es llevar los resultados y los acuerdos de esta misma mesa y lo que vaya surgiendo hacia la formulación de una política lingüística, una política social y política pública en donde articulemos a todas las instituciones. La Secretaría de Educación Pública, lo comentábamos hace rato, en la práctica más bien ha invisibilizado esta diversidad en las aulas. Entonces nosotros tenemos que ver que seamos de alguna manera también rectores en este quehacer y articular el INADI, la CGIB, la DGI, el CONAFE, el INE y demás instituciones, las universidades interculturales, para que esta política pueda ser articulada entre todas las instituciones y cada una de ellas haga lo que tiene que hacer. En el caso de la Secretaría de Educación, los profesores no van a hacer más trabajo del que están haciendo si no se ven un tanto obligados. Si en su currículo no está, que no es nada más la parte de la interculturalidad y la enseñanza de las lenguas maternas y la diversidad lingüística, que no es nada más como una concesión dentro del aula, sino que es obligatoria y que se debe evaluar también. Si eso no está formulado dentro de un programa estructurado en la Secretaría de Educación Pública, en la DGI, ellos no lo van a hacer. Entonces tiene que venir desde allá, articulado de esa manera, y pues entonces nosotros tendríamos que estar sumando esfuerzos para que esto ocurra desde las instituciones. No comprendo la investigación, o yo nunca he querido hacer investigación que no vaya hacia lo aplicado. Yo lo que comprendí alguna vez en la escuela fue que el fin último de la investigación es el de lograr mejores condiciones de vida para la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva he tratado de hacer las cosas que he hecho, y entonces creo que podemos replantear el mismo documento, lo mencionamos hace un momento, como desde el problema. O sea, no la investigación desde como parcelas de investigación, sino más bien, este es el problema y qué debemos de hacer para solucionarlo. Y ahí entonces sumar esfuerzos con este enfoque también transdisciplinario. Bueno, después también se mencionó la parte de los modelos de colonizadores y demás, y de ahí surgió la pregunta de cómo aprenden los niños. Los niños en el ámbito rural, digamos, ellos aprenden en la práctica. El campesino se lleva al hijo y le pone a hacer alguna parte que pueda ya hacer, y es así como se va aprendiendo. Entonces necesitamos también no limitar la enseñanza en estos términos interculturales al aula. Debemos salir del aula, entonces el modelo debería considerar esto, la parte intercultural, que no puede ser nada más en el aula, sino que tenemos que aprender de cómo aprenden estas comunidades. Entonces creo que ahí también habría que reformular una parte. Esto no es nuevo, lo han hecho muchos casos. Está el ejemplo de los interaprendizajes entre indígenas, que ya tiene esa postura y tiene esa visión y ese desarrollo. Entonces es llevarlo a la práctica un poco más, ¿no? También trascender esa parte de que se ha aprendido desde décadas y siglos los profesores en el aula enseñándole a los alumnos de manera individual. Usted resuelve su examen solo y su aprendizaje lo aprendes también nada más solo. Entonces este modelo que es tan unilateral y tan individualizador, debemos también modificarlo para esta forma que es más comunitaria en estos aprendizajes. Me llegó a la mente ahorita un caso del profesor Carlos Leckendorf cuando estaba trabajando con los tojolabales.
nos comentó una vez su experiencia que él les dijo, bueno, para que me reciban aquí podemos trabajar, yo les voy a enseñar a escribir su lengua y ustedes me enseñan tojolabal. Y bueno, hicieron el trato y entonces él les daba clases y llegado un momento les aplicó su examen. Entonces dijo, aquí está su examen, tenía como 20 alumnos y lo que hicieron ellos fue hacer una rueda en las mesas, las sillas y todos a resolver el examen. Y Ricardo le decía, ¿qué pasó? Su examen lo deben resolver cada uno. Y dice, no, aquí nosotros si tenemos un problema lo resolvemos entre todos. Este es un problema, lo resolvemos entre todos. Entonces, por supuesto, ajá, mejor que uno y demás. Entonces, bueno, por ahí los temas, y ya únicamente quiero resaltar una parte importante, el de la identidad, nada más. La identidad es fundamental reforzarla a partir de estos aprendizajes, como identidad desde lo indígena, pero también como una identidad nacional. Es fundamental. Y el prestigio social de las lenguas, si los hablantes no tienen para qué aprender una lengua en términos prácticos, además de prestigio, pues no van a tener mucha intención de poder aprender, que sus hijos aprendan una nueva lengua, si no les damos empoderamiento a partir de lo que pueden tener como en los términos prácticos del derivado del aprendizaje de su lengua. Gracias. 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 Enrique. Espera el micrófono. Sí, sí. Ahora. Unos ejemplos. Cuando uno ya se mete a fondo a estudiar algún problema, esas distinciones de manual se quedan atrás, ¿no? Eso de ciencia básica y aplicada, ¿no?, que incluso en la definición que ustedes dan, pues francamente no corresponde, es algo que funciona en la física y con cierta razón por el tipo de objeto que estudian y por las teorías que se han desarrollado. En las ciencias sociales eso nunca funcionó y la única disciplina en las ciencias sociales y humanidades que realmente discutió esa relación fue la lingüística. Hace más de 40 años se llegó a un consenso para decir lingüística aplicada no es aplicar teoría lingüística a un caso práctico, eso es absurdo. La lingüística aplicada es una ingeniería, es una disciplina que identifica problemas y busca en distintas ciencias, distintas niveles de soluciones para esos problemas, ¿no? Y siempre la teoría está involucrada. Nosotros llevamos muchos años, casi 20 años en las mismas escuelas y hay problemas que no hemos resuelto. Y los que parecían más fácil, ¿no? Al comienzo pues estaba muy de moda decir que, el especialista en 15 minutos te resuelve el problema, ¿no? Y los especialistas que hemos llevado, los que se dejaron llevar, salieron corriendo diciendo, vayan a mis cursos, estudien mis libros, porque no tenían la capacidad de una situación concreta, ver qué pasa y teorizar. Entonces, detrás de cada problema que no tenemos resuelto, hay problemas teóricos y no nada más prácticos. Por ejemplo, un tema que hubiera sido el más fácil porque es el más trabajado en la lingüística aplicada es la enseñanza de una segunda lengua. Nosotros fuimos, creo, no los primeros, pero fuimos quienes elaboramos un programa de español segunda lengua para niños que no hablan español, pero un programa que se basa en que estos niños se alfabetizan en su propia lengua y a partir de cierto nivel hay transferencia de ciertas habilidades cognitivamente exigentes y descontextualizadas. Bueno, además, nuestro programa es un programa de integración de lenguas y contenidos curriculares, ¿no?, que en inglés se llama CLIL, y es la base de todos los buenos programas que hay en el mundo hoy en día casi, de programas bilingües exitosos. Es decir, que la lengua no se mantiene como una materia separada de los otros contenidos, sino que las dos lenguas, la lengua materna en este caso, de niños purépechas que llegan a la escuela prácticamente sin conocimiento del español, y la segunda lengua, el español, son vehículos de contenidos curriculares. Es decir, porque sabemos que una lengua se aprende mejor cuando es a través de contenidos importantes, atractivos, que plantean un desafío, ¿no? Y a la vez las lenguas son lenguas de estudio, ¿no?
Entonces, eso organizarlo es muy complicado. Tenemos experiencia, lo hemos hecho, pero hemos visto que algunas cosas no las hemos resuelto y es poco consuelo que vemos que en Bolivia no lo han resuelto, en Perú no lo han resuelto, en Guatemala no lo han resuelto, de que los niños pues aprendan más o menos bien el español. Cuando por primera vez en esas escuelas se implementa un programa que incluye algunos conceptos más modernos de cómo se enseña una lengua. Y lo que pasa es que una vez que funciona bien, más o menos bien la transmisión, el trato de los contenidos curriculares del currículo oficial y también de los contenidos propios en lengua indígena, los maestros ya no tienen mucho interés en enseñar la lengua nacional. O sea, hay una paradoja ahí, ¿no? Cuando dicen en todo el mundo los padres de familia exigen que sea el español, ¿no? Y hasta en la Tarahumara hubo un tiempo que le quemaba las casas a los maestros cuando veían que usaban la lengua indígena en la escuela, ¿no? Entonces tenemos una paradoja, pero que existe en varios países latinoamericanos y más allá, que es un problema teórico que está detrás, no lo hemos resuelto. Estamos trabajando con los maestros, estamos tratando que se motiven y cuando algunos trabajan muy bien y funcionan muy bien, ¿no? Porque entonces justamente el acceso a la lectura y la escritura es muy rápido en la segunda lengua también, porque ya viene preparada por la primera lengua. Eso hay que organizarlo, ¿no? No es fácil. Y nosotros estamos avanzando a paso de tortuga. Incluso hay gente en el medio que dice, no, pues ahí la gente de Hamel, el proyecto Taray, pues, no tiene novedad, hace lo mismo que hacen siempre, porque mucha gente, incluso entre los investigadores, no son capaces de ver el detalle y cómo hay problemas teóricos ahí en el detalle. Segundo ejemplo, estamos ahora realmente trabajando un programa de purépecha como primera lengua diferente a los programas que conocemos en distintas partes del mundo. Y parte de toda una investigación sociolingüística de eventos comunicativos y de narrativas en la comunidad para identificar las taxonomías y las clasificaciones purépechas, ¿no? Y ahí queda clarísimo que todo ese trabajo tiene que ser en lengua indígena. Yo estoy ahí de observador. Los que hacen el trabajo es nuestra principal investigadora que lleva 10 años con nosotros, purépecha, y los principales maestros, y yo les he prohibido que usen el español. Les he prohibido que cualquiera de sus resultados lo traduzcan al español hasta que no esté consolidado, porque justamente en ese proceso lo que infiltra las tipologías subordinadas, fragmentadas, más débiles, son las rápidas traducciones, porque ahí se impone junto con la traducción el concepto desde el español, desde lo mexicano, y se impone sobre sus propias tipologías que son muy débiles. Por ejemplo, rápidamente, es un trabajo fascinante. Tenemos ya como 8 categorías de géneros del lenguaje, ¿no? Hay pláticas correctivas, así lo han llamado en traducción, yo digo, esa la ponemos entre paréntesis, esa traducción. Hay pláticas de los ancianos, los abuelos, que no hacen los papás, con los niños, donde los niños escuchan y no contestan de inmediato. Entonces ya tenemos una fuente para explicarnos por qué los niños en la escuela tampoco contestan de inmediato, que es el método occidental de pregunta, respuesta y evaluación, no la triada de la interacción en el aula. Y pensamos, y con mucha razón, claro, que los niños que más activamente participan en el aula son los que más aprenden, más saben, y nuestros distintos enfoques nos muestran que no siempre es así. Hemos desarrollado pruebas psicométricas, más de 10.000 aplicadas en 15 años, que nos demuestran que muchas veces no es así, que los niños que tienen buenos resultados en otra evaluación participan poco en el aula y viceversa, ¿no? Pero justamente esas conceptualizaciones, llevarlas al aula, hemos hecho la elaboración de todo el vocabulario académico de más de 1.800 términos en purépecha. Ahora lo estamos revisando y echando a la basura, en parte, ¿no? Porque no son conceptos concebidos desde lo purépecha, son traducciones, ¿no? Algunas traducciones son justas, ¿no? Los neologismos tienen 3 fuentes, por ejemplo, la célula biológica la llaman la pequeña vida. Hay una pequeña vida roja, que es la sangre, y la verde, que es la biología, termino ya. Pero estamos repensando eso desde el purépecha,
teníamos el concepto de mitos y leyendas. Dije, no, esos conceptos es además con una connotación totalmente negativa en Occidente. Lo que ustedes tienen no puede llamarse así. Les recordé los viejos trabajos de John Landaburu en Colombia, algunos los conocen todavía, de la traducción a lenguas indígenas de documentos y la retraducción literal. ¿Qué es el Estado? El Estado es la autoridad del hermano mayor de la madre. ¿Qué es la Constitución? Es el papel que obliga a los blancos. Entonces, ese tipo de trabajo tenemos que hacer. Y ahí yo me paso por el arco del triunfo, ¿no? Que si alguien dice eso es básico, eso es aplicado, eso es esto y aquello, podemos rápidamente llegar más allá de esos obstáculos, incluso obstáculos conceptuales. La colonialidad, por ejemplo, nunca pasó por el aula porque ese concepto nadie lo necesitó, ¿no? Y quizás co-teorizamos, claro, pero sobre todo co-laboramos, co-comemos, co-chupamos en las fiestas, y si de repente co-teorizamos, hasta ni cuenta nos damos de repente. Gracias, Bueno. Enrique. María. Ay, perdón, sí. Bueno, un poco con la idea de, así como amarrar esto de los temas prioritarios y orientadores, desde esto que me pareció importante de generar una estrategia político-académica, de la que hablaba Ana Laura, creo que hay un asunto de credibilidad que tenemos que poner en la mesa, credibilidad del Estado, credibilidad de hasta qué punto puede o no hacer algo, y es ahí donde seguramente las instituciones tienen que apuntar, cómo lograr ganar esa credibilidad que han perdido. Desde ahí empieza un poco el problema. Creo que sí se plantean líneas de investigación en temas orientadores, pero ¿cómo se puede esperar que algo suceda cuando los que ya llevamos mucho tiempo no nos hemos dado cuenta de que la investigación que hemos realizado ha incidido en qué en las políticas públicas? Creo que ahí el documento tendría que explicitar de dónde han tomado lo que anotan ahí. Eso nos haría sentir útiles. Estoy segura que lo han tomado. Pero entonces toman las ideas, toman las estrategias, algunas, pero nunca sabemos a bien quién las acuñó, ni dónde se acuñó, ni cómo se hizo, porque parece un documento que surge de la nada. Y tiene un antecedente tanto institucional, como decía Fernando, de lo que se venía haciendo antes que hay que recuperar, como también de lo que dictan estos estados del conocimiento que pretenden precisamente hacerlo. Si ustedes lograran mostrar básicamente de qué sirvió 600 productos en la década, 600 productos en el campo de multiculturalismo y educación, 600, donde el 10% son sobre cómo aprenden los niños, el 10%. Entonces sí hay mucho hecho. Yo creo que ahí acabamos agotados los que hicimos el estado del conocimiento y quisiéramos saber, bueno, ¿sirvió de algo? Pero si ni siquiera sabemos si sirvió o no sirvió. Hay décadas de investigación educativa, ¿qué se ha hecho con eso? ¿Ya no sirve lo que se hizo? Vamos a salir como cuando fue en el SNI con nuestras cajas ahí en San Fernando parados de que ya no cabían y que nos las devolvían. ¿Y para qué tanto? Si nos regresaban las cajas de investigación, ahí parados con nuestras cajas, o sea, entonces, algún día, yo creo que eso es algo muy importante para recuperar la credibilidad de que sí sirve de algo lo que estamos haciendo para las políticas públicas, ¿sí? Y de hecho, creo que hay que generar una didáctica, hacer de la investigación una didáctica para que pueda llegar esta investigación a los profesores, a las comunidades y a los niños, ¿sí? Eso sí se puede hacer y es tarea de los investigadores. ¿Por qué lo digo? Porque ese 10% de investigación sobre cómo aprenden los niños indígenas se convirtió en una serie de fichas didácticas que no ha sucedido, pero tú tienes una ficha donde dice, Ruth Paradise investigó sobre los mazaguas tal cosa, Bárbara Rogoff investigó esto, Elías Pérez investigó tal cosa. Y en una ficha tú llegas con el maestro y dices, bueno, eso dice que pasó con los ñañú, ¿cómo es aquí? Hay un investigador que se llama así y dice que así vio. Elizabeth dice que en los contextos urbanos así se da la discriminación. ¿Ustedes cómo lo viven aquí? Desde luego que se puede acercar la investigación a los profesores.
en ese tipo de interlocución. Pero entonces no basta con que nada más le hagamos la traducción a las políticas, sino que las políticas tengan la manera didáctica de acercar la investigación a los usuarios directos, incluidos los niños. Y si hablamos de aplicada, ¿por qué no los investigadores, así como lo ha hecho Enrique desde siempre, trabaja cerca de los maestros? Si todos trabajáramos cerca de los maestros, pues algo podríamos hacer en esas pequeñas celulitas ahí de sanación, ¿no?, que intentamos promover, aunque sea pequeño, más vale chiquito que se vea que mucho que no se ve nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Las metodologías, creo que llama la atención porque se dice en el documento que el objetivo es difundir estas líneas únicamente entre los investigadores de la educación. Yo creo que eso hay que, ¿por qué nada más entre los investigadores cuando ya se dijo que hay muchos actores que tendrían que apropiarse de este ejercicio? Familias, alumnos, las personas de la comunidad, y en esa idea de colaborar, creo que también eso, abrir esto de que va para los investigadores, cuando, como se dijo, ya hay investigadores indígenas, hay investigadores que están dándonos mucho desde la comunidad, y en esto de que la institución, siempre lo he dicho, se lo dije a Silvia en su momento, ¿no?, que quizás están las instituciones para gobernar obedeciendo. Soy muy zapatista, pero mucho de lo que hace instituye lo instituyente. Entonces, si la investigación recuperara lo que surge desde abajo, estaríamos generando una gobernanza que obedece y que instituye aquello que está ahí, ya dado, no me lo invento de la manga, ¿no? Tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver, y es la manera, creo, de que podemos recuperar un poco la credibilidad en la institución, ¿no?, cuando más bien se convierte en un obstáculo. Ya para terminar, nada más quisiera decir que hay algunas ausencias que ya se mencionaron. Por ejemplo, esto que decía Silvia de los movimientos étnico-políticos, esta cuestión del control territorial y violencia, que es muy importante, la espiritualidad, la participación y la agencia de los actores sociales, más que su victimización. Creo que lo que vende en este país es trabajar sobre la victimización. Si tú hablas de que son comunidades potentes, seguramente no vas a vender tanto que dices que son desfavorecidos. En ese sentido, creo que esto de trabajar a fondo, modificar esto de la desigualdad etnocentrista, así le pondría, porque se habló de una crítica a la desigualdad. Sí, porque es una desigualdad marcada desde el etnocentrismo. Mi vida es muy buena, la tuya es muy mala. Que eso había que verlo, ¿no? Pero eso, revisar esa desigualdad etnocentrista me parece muy importante. Me parece importante desescolarizar la investigación educativa, y lo digo aquí con todas las letras. Yo creo que se debería llamar Secretaría de Escolarización Pública, porque no educa, escolariza, y eso lo tiene que hacer bien. Pero decir que educa me parece un exceso desde cualquier punto de vista. Educan los padres, educa la familia, y la familia se ha desentendido, porque ahora resulta que la Secretaría de Educación educa. Entonces, decir, voy a escolarizar y lo voy a hacer bien, me parece muy importante. Y también la investigación educativa, ojalá que salga de la escuela, ¿no?, que empiece a documentar estas otras maneras de educar que pueden darle mucho a la escolarización. Es lo que quiero que... Perdón. Sí. Ya aprendió. Pues escuchándolos, también de mi parte, una invitación desde donde me ha tocado trabajar como 8 años, ¿no? Es una oficina de gobierno, un poco más de 8 años, ya casi 9. Como no caer en la trampa de siempre desde lo que, pues ya lo han dicho Enrique, muchos. Creo que hay muchas lecciones, como bien lo dijo la doctora María, todos lo sabemos, desde la educación indígena, desde la educación intercultural, que le tenemos que dar al sistema educativo. Y lo digo por experiencia, hay documentos oficiales que previas a las revisiones
yo creo que Fernando, todos los que hemos estado desde una oficina, nos dan una revisión antes de la publicación y que tenemos oportunidad de meter algunas cosas en el mainstream institucional. Evidentemente nosotros no damos el documento final o el visto bueno final, pero yo lo puedo atestiguar de que algunas ideas que se sugieren allí desde una mirada experta se toman en cuenta. ¿A qué me refiero? A que creo que tenemos que trabajar juntos desde la academia en esa suerte de educación y dejar un poco la mirada tan crítica, porque sí hay escucha, hay apertura. Yo he visto varios papers, varios documentos, textos o declaraciones que creo que no abonan al tema, ¿no? Que son críticas fuertes, algunas sustentadas, algunas no tanto, pero creo que como en este tema de construir una agenda, tenemos que empezar a ser un poco más propositivos. Lo comentábamos con Enrique y lo he leído, o sea, por ejemplo, los niños indígenas menos aprendizajes, lo que decía Hunter al principio, aprenden menos, los profes indígenas son los que menos saben o los que tienen resultados menores en las evaluaciones, y eso lo decimos con toda la evidencia, porque hay evidencia para decirlo, pero no decimos que su lengua materna es la lengua indígena, no decimos que están en otros contextos, que tienen otras cosmovisiones. Entonces creo que eso tenemos que decirlo como grupo que está empezando a trabajar en una agenda sobre temas de investigación. Esa es como la intervención. Creo que es nuestra responsabilidad criticar, pero también aportar cosas. Y lo digo con el conocimiento. Hay palabras, frases, ideas que están en documentos oficiales que personalmente he podido aportar, y no como, o sea, también como YESID, pero también como institución. Entonces creo que sí hay apertura y creo que es nuestra responsabilidad ser propositivos en cierto sentido. Gracias, Silvia, y después Ana. Sí. Bueno, yo muy rápidamente, las notas que preparé pues fue tomando en cuenta el documento que nos enviaron, porque me parece que ahí hay un esfuerzo que realmente vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, pues la coordinación ha estado trabajando en esto muchísimo tiempo, sabe lo que hay, lo que no hay, y bueno, creo que ahí hay un esfuerzo muy fundamentado pues en lo que efectivamente es necesario, que constituye prioridades, cuando menos desde la visión de la política pública, pero pues eso, para eso estamos sentados acá, ¿no? Entonces, bueno, eso primero, y un primer comentario general es que respecto del marco de referencia, que bueno, el marco de referencia que ustedes toman en cuenta es el PEI, pero me parece que quizás serviría para poder clasificar las prioridades de las investigaciones, cuando menos a nosotros nos ha servido el marco de referencia del derecho a la educación y del derecho de los pueblos indígenas, porque finalmente, como alguien decía bien aquí, pues lo que queremos es que la investigación contribuya a que se cumpla cabalmente el derecho de los pueblos indígenas, tanto a la educación como a sus propios derechos específicos. Entonces, pues no sé, considerar que a lo mejor este marco del derecho puede servir para poder clasificar. Y ya sobre las propuestas específicas, no las voy a mencionar todas, les dejo después si quieren mis notas, pero, por ejemplo, a mí sí me parece que nos están haciendo falta más estudios acerca de cómo el sistema discrimina y es racista, o sea, cómo las decisiones de política educativa son políticas discriminatorias, son políticas racistas, cómo la manera como se distribuyen los recursos, cómo lo que ocurre cotidianamente en la escuela, o sea, todas estas cosas, y me parece que sí es necesario pues develar con muchísima más fuerza esta realidad de discriminación y de racismo que tiene el sistema educativo, el sistema en su conjunto, pero el sistema educativo en particular. También me parece que no tenemos suficientes evidencias para fundamentar que la educación intercultural sirve.
porque no tenemos estudios de resultados. De impacto sería, yo creo que ahorita todavía muy difícil, pero a lo mejor sí pensar en una línea hacia allá, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a fundamentar que esto sí sirve, y sirve para los indígenas que adquieren una identidad mucho más consolidada, que logran dominar su lengua, que logran visibilizar su cultura, etcétera, pero también sirve para la población en general porque logran conocer la diversidad, apreciarla, valorarla, lo que ya decimos, ¿no? Entonces creo que ese tipo de estudios también los necesitamos, porque si no, pues no nos podemos quejar de que no nos hacen caso, ¿no? Entonces tenemos como que hacer eso. Bueno, hay una línea de trabajo que habla de desarrollo, por ejemplo, desarrollo curricular, desarrollo de políticas, desarrollo de didácticas, que creo que no es como tal investigación, pero que sí se puede convertir en investigación en la medida en que son innovaciones que se experimentan o que se someten a investigación-acción, ¿no? Entonces, creo que hacia allá habría que abrir toda una línea de trabajo de innovación, bueno, un poco lo que hace Enrique, ¿no? O sea, innovación, intervención, investigación-acción como consecuencia de eso. Me parece excelente que hayan metido lo de evaluación con enfoque intercultural, porque es una gran interrogante para los que estamos ahí. Bueno, ya se dijo que lo que aprenden en la escuela y cómo aprenden, aunque estoy de acuerdo con María con que ya hay muchas cosas sobre eso, pero yo creo que no está de más seguirle rascando. Yo creo que nos hace mucha falta hacer más investigación acerca de lo que pasa en las aulas, porque en las aulas pasan cosas malas, pero también pasan cosas muy buenas, y hay maestros que innovan, y hay en aulas indígenas y en aulas ordinarias hay cosas que empiezan a suceder, que se tienen que fortalecer, y cosas que deberían de ocurrir y no ocurren, que nos hablan de las necesidades de formación docente. Entonces creo que la etnografía de aula que María tanto ha promovido es como muy necesario seguirla impulsando. También me parece que es muy importante saber qué pasa en las normales, o sea, cómo diablos se está formando a los docentes, pero desde un punto de vista más etnográfico, ¿no? O sea, qué están aprendiendo los docentes, cuáles son sus creencias acerca de la educación intercultural, acerca del bilingüismo, de la diversidad, etcétera. Creo que también tenemos que tener más estudios sobre eso, también para poder apuntalar tanto la formación inicial como la continua de docentes. También me parece que, hablando de indicadores, en ese apartado es necesario precisar indicadores que tengan que ver con la caracterización de la oferta educativa, o sea, que están recibiendo los indígenas, porque aunque entiendo que la diversidad puede ocultar la desigualdad, me parece que de todos modos la desigualdad vinculada a la diversidad hay que develarla, yo creo que es absolutamente esencial. También creo que tenemos que empezar a producir indicadores por etnia, porque todos seguimos metiendo a los indígenas en el mismo saco y son muy diferentes los indígenas entre sí, entonces tenemos que insistir en indicadores, estadísticas, que nos hablen de cómo están los chinantecos y cómo están los mazatecos, o sea, que nos digan, creo que eso en materia de indicadores es como muy importante. Luego, bueno, ya se dijo, ¿no?, que la diversidad no solamente se atiende en las ciudades, sino en otros entornos que también son diversos. Y bueno, también prácticas educativas en aulas multiculturales, ¿no? Porque de eso sí, efectivamente sabemos muy poco, sobre multilingüismo sabemos poquísimo, ¿no? Entonces creo que también eso hay que fortalecerlo. La participación de las comunidades en las escuelas, hay maneras de participar de las comunidades en las escuelas, no las tenemos suficientemente relevadas, y también tenemos que saber lo que no hay para poderlo fortalecer. Bueno, también hemos hablado muchísimo de la necesidad de que haya producción escrita en lengua indígena, pero no hemos investigado las condiciones de producción de la escritura en lengua indígena, entonces me parece que ese es un tema muy importante, porque si no letramos el ambiente, pues sabemos que el bilingüismo tiene también sus limitaciones, el bilingüismo escrito, pues, ¿no? Luego me parece que hay que abrir un rubro sobre las evaluaciones que se deben realizar desde las aulas, desde las escuelas, desde los pueblos, ¿no?, y las regiones, que solamente esas evaluaciones van a poder complementar con sentido las evaluaciones estandarizadas, pero se tiene que hacer de abajo hacia arriba, no se puede hacer de otra manera, y hay que empezar a impulsar estudios o experimentaciones sobre ese tipo de cuestiones. Me parece muy importante incluir resultados sobre las evaluaciones de docentes.
pues hay datos ahí que preocupan, pero no por los resultados de que los docentes están mal, sino por lo que está detrás de eso. Por ejemplo, el hecho de que los docentes indígenas que presentaron evaluación para el ingreso, pues prácticamente a todos les fue mal en el examen ese de responsabilidades profesionales y éticas, pero prácticamente a todos, o sea, pero de una manera significativamente distinta de cualquier otro grupo indígena. ¿Por qué? ¿No? Entonces parece que hay ahí algún problema que tiene que ver con el lenguaje legal, porque la mayor parte de ese examen es sobre cuestiones legales, ¿no? Entonces el no manejo del lenguaje legal, no sé, pero ese tipo de cosas. Los egresados de la LEPIB son los que salen hasta abajo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué? O sea, yo creo que sí es muy importante, no porque sabemos que están hasta abajo, sino qué es lo que está reflejando de lo que no está ocurriendo en el proceso formativo, o más todavía en el proceso de evaluación, que no nos está permitiendo recoger lo que los indígenas saben. Entonces, yo creo que esos son estudios, desde ese punto de vista, en el ámbito de la evaluación, muy importantes. Y bueno, por último, nada más quiero decir que qué bueno que incluyeron lo de la telesecundaria y el telebachillerato. Los telebachilleratos, se acaba de hacer un estudio, lo acabamos de encargar en el INE, lo hizo Carlota, ¿cómo se apellida Carlota? ¿Se acuerdan? Bueno, del CRIM de Morelos, en donde, bueno, pues lo que queda de manifiesto es que los telebachilleratos son una simulación de oferta educativa, o sea, estamos simulando que estamos haciendo oferta educativa, y los telebachilleratos son los que están llegando a comunidades indígenas. Entonces, y bueno, lo mismo se puede decir de otras modalidades como el EMSAD, incluso las telesecundarias, ¿no? Creo que sí es como importante ir develando eso. Eso es todo. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Silvia. Silvia, Ana Laura, ahí está el micrófono. Bueno, a mí me parece importante recuperar esta discusión, digamos, sobre una posible estrategia político-académica. Creo que sí es necesario, digamos, ir organizando, ir planteando una serie de organizadores de lo que podría ser esa estrategia. Y creo que justo una de las cosas que la investigación podría plantear, yo estoy de acuerdo con Enrique en que hay muchos problemas que son teóricos, digamos, que no hemos de alguna manera como rediscutido, en particular los que tienen que ver con las políticas mismas, es decir, cuál es, digamos, como esta lógica de construcción del objeto de las políticas, ¿no? Desde dónde se construyen esos objetos, en términos justo de cómo influye, digamos, la manera en la que, por ejemplo, metodologías como esto que se hace del árbol de problemas o de estas metodologías para diseñar políticas públicas, encierran una lógica de alguna manera, una posición ideológica incluso sobre la forma en la que se construyen, ¿no? Y esas no están en la discusión, digamos, ¿no? Nosotros vemos el efecto de esa lógica al momento de tener un programa sectorial de educación, etcétera, pero la lógica que está ahí, nosotros tuvimos oportunidad de acercarnos a esta metodología de árbol lógico, etcétera, y entonces lo que es una metodología de CEPAL de hace más o menos unos 30 años, y es justamente toda esta necesidad de construir, digamos, el asunto de las políticas o los objetos de las políticas públicas desde una mirada, digamos, que ubica los problemas como una cuestión de los que son sujetos de esas políticas. Los sujetos de atención de las políticas son en quienes se deposita, digamos, la construcción del problema. Entonces, evidentemente eso va a sentar una base, digamos, muy fuerte sobre entonces la imposibilidad de que las políticas puedan ser efectivas, ¿no? Cómo una política puede ser efectiva, nosotros también lo analizamos en el marco de la revisión de los resultados de la consulta que realizó el INE, en contraste, digamos, con los informes que la Secretaría de Educación, a través de sus distintas dependencias, contestaba, digamos, respecto de esas demandas que se hacían en la consulta.
Entonces, había un desfase muy fuerte, ¿no? Un desfase muy fuerte en el sentido de que había demandas que no eran nuevas, por decirlo de alguna manera, es decir, que son demandas históricas para los pueblos respecto a la educación, que tienen que ver con aprender su lengua, con que entonces no solo los niños indígenas aprendan cosas de las culturas originarias, en fin, una serie de elementos que no datan, digamos, de los últimos 10 años, sino que son históricos. Y entonces, en contraposición, los informes de la Secretaría señalaban que eso se estaba atendiendo, que había una serie de acciones que se atendían al respecto. Entonces, ¿cómo era vigente una demanda que aparentemente estaba resuelta o atendida? No resuelta, atendida por lo menos, ¿no? O detectada, se compartía, etcétera, ¿no? Más allá de que uno pueda ser crítico o no, digamos, analíticamente cómo ubicamos ese desfase, ¿no? No es que yo quiera hacer, poner el dedo en la llaga, ¿no? Sino que hay un desfase que analíticamente a mí no me permite, digamos, como observar esa consecución. Entonces, creo que un elemento que justo es una discusión teórica, metodológica, etcétera, pues tiene que ver justo con esta referencia necesaria a cómo se construyen, insisto, los objetos de la política, ¿no? De las políticas educativas. A mí me tocó hacerlo de manera más puntual en las políticas curriculares. Y bueno, allí hay una serie de cosas que también es interesante ver justo cómo se construyen estos objetos de análisis, porque desde esta lógica de la economía neoliberal, en fin, desde esta lógica economicista, ni siquiera es que sea necesariamente neoliberal, pero más bien economicista, es que también entonces se construye la manera en que se comprende, por ejemplo, en este caso las estadísticas, ¿no? Ahora que tú mencionabas el estudio de Milbanco sería muy interesante. Nosotros justo estamos tratando de construir un indicador para analizar la base de datos 911, y ese indicador está, digamos, construido a partir de la idea del referente identitario dominante del sistema educativo nacional, es decir, en el caso de las políticas curriculares, el mestizaje, el español, lo urbano, etcétera, son elementos, el positivismo del siglo XIX y XX son, digamos, los que organizan la política curricular de la educación básica. Entonces, si uno ubica esos elementos como referente dominante, en la 911 entonces uno puede identificar en términos geográficos dónde están esas escuelas. Y en contraposición tenemos escuelas que entonces son urbanas, que hablan español, que son mestizos, y en el otro extremo pues entonces están las escuelas multigrado, indígenas, CONAFE, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque hasta ahora, digo, no es que esté acabado ni mucho menos, estamos ahí en el avance, pero lo que hemos encontrado es que las escuelas, de acuerdo a esa base de datos que responden a ese referente, son cerca del 20%. Es decir, que ese referente que se piensa como lo nacional, es decir, porque finalmente eso es el currículum nacional, ¿no? Para eso está pensado, pues en términos de los datos, solo son entonces el 20% de las escuelas, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que este otro estudio estadístico podría decir, ¿no? En el que mencionaba Jessica, que entonces no es por una condición. Entonces, digamos que la estadística, por la estadística yo no ubicaría allí, digamos, la discusión. O sea, creo que está bien que hubiera de unos y de otros, justo la intención es que crezca nuestra producción, nuestro ámbito de conocimiento, nuestro acervo, digamos, sobre el tema. Pero creo que justo un elemento importante es esta reflexión sobre la lógica que opera, digamos, en estos estudios estadísticos, ¿no? Porque, como decía Silvia, o sea, cuando nosotros vemos que aparecen en el último lugar las escuelas indígenas, etcétera, pues ahora un poco con este acercamiento es como un destino manifiesto, pues sí, a mayor lejanía de ese referente, pues sí, ahora sí que díganme algo que no sepa, ¿no? Porque lo que no cambia es ese referente, mientras no cambia ese referente, pues concedido, ¿no? Entonces creo que justo la indagación o la investigación, que sí es de entrada teórica, pero también es, digamos, metodológica, etcétera, debería de mover, digamos, como estos registros, ¿no? Hay una construcción en ese sentido, hay un efecto, digamos, en las políticas que no hemos, o que desde mi punto de vista, o por lo menos en lo que nosotros hemos podido indagar, pues no necesariamente sabemos todavía qué pasa, ¿no? Entonces, el hacer estos estudios, digamos,
epistemológicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las lógicas que operan epistemológicamente en las políticas, creo que es un asunto que en esta estrategia que yo he dicho que es político-académica, pues sería como una de las que a mí me parece prioritarias, ¿no? Desde esto que he intentado plantear. Y la otra tendría que ver justo con, un poco ya lo han dicho también en algún otro momento, con investigar justamente en ese registro el comportamiento del sistema educativo. O sea, finalmente, si el sistema educativo se funda en oposición a la diversidad étnica, cultural y lingüística, de allí por oposición sale lo nacional, ¿no? Entonces, sí es lo indígena, pero no en este registro, digamos, como de un tema aparte de, sino en lo que implica en la constitución misma de la identidad nacional. Allí es donde adquiere como este sentido, en donde no es entonces una cosa en específico, ¿no? Sino forma parte de esos elementos que conforman al sistema y que desde mi punto de vista, por lo menos en lo que llevamos hasta el momento analizado, pues no ha cambiado, digamos, ¿no? Desde el siglo XIX para acá, incluso hasta los 1822 hemos encontrado una boleta en donde ya hay la asignatura de civismo, la asignatura de historia de México, en fin, hay toda una tradición allí curricular que, bueno, no viene al caso ahora. Gracias. Bueno, ahí lo dejo. Tenemos 3 intervenciones más. Propongo que lo dejemos ahí para luego por lo menos poder hablar brevemente sobre la agenda, ¿no? de lo que sigue. Entonces están Elizabeth, Nicanor y Rebeca, y con eso cerraríamos. ¿Tienes ahí? Rápidamente, de mi intervención pasada se me quedó de lado el que no olvidemos que en el 2014, para ser exactos en el mes de abril, justamente se hizo como una adición, digamos, a todo lo que tenía que ver con el programa de educación intercultural del 2001 y cómo fue transitando con las distintas administraciones o con la posterior administración calderonista, etcétera. Y en el momento que entra Peña en el 14 a través de Choifet se hizo una adición por decreto y se publica, digamos, a través del diario oficial. Son más de 60 páginas dedicadas exclusivamente al tema de la educación indígena. Hubo en ese momento una pregunta de qué pasaba con el tema de la educación intercultural, dónde estaba esto de la educación para todos, y la respuesta fue del político en turno, va caminando, pero sí tenemos muchas deudas todavía con la educación indígena, y entonces se hizo esa adición, y es un buen instrumento para ahí también, para no dejarlo porque no le dieron, digamos, la publicidad necesaria, ¿no? En su momento, más bien fue así como por debajo del agua. Bueno, rápido, otra cuestión. Decía Fernando Salmerón hace rato, ¿no? Toda esta situación que vamos generando a través de nuestros seminarios, de nuestros congresos, de estas mesas de trabajo, justamente hay que hacerlas llegar a los hacedores de políticas, ¿no? Y yo recuerdo muy bien un producto que se generó en el CIE durante 3 años, y en ese también participamos, Gunter, desde luego los integrantes del CIE, se entregó en mano propia a varios de los funcionarios en ese momento de la administración y no sirvió para nada. Digo, yo creo que tenemos que ser mucho más contundentes en esas acciones, ¿no? No basta con hacerlos llegar. Exacto, bueno, efectivamente, así es. Bueno, toman decisiones en un círculo muy pequeño, bajo directrices incluso internacionales. Hoy día la OCDE es la que pone las directrices, porque los mismos conceptos de una flama surgen en Brasil, en Argentina, en México al mismo tiempo, son los casos de cambio. Claro. Entonces, lo nuestro no les interesa. Exacto. Exacto. Bueno, voy. Rápidamente, hemos tocado mucho el tema de los niños. Digo, yo sigo trabajando en una escuela primaria, estoy trabajando con segunda generación de niños asentados en la ciudad de Puebla, pero al mismo tiempo me ha enriquecido mucho el meterme
y reitero nuevamente esa importancia a nivel de la licenciatura y con los posgrados en las universidades. Me preocupa demasiado porque si bien ya no me voy a detener más en todo lo que sabemos por lo que pasa un niño durante la educación inicial, mi preocupación mayúscula es en ese semillero de estas universidades que seguimos formando futuros profesionales, no solamente para el campo de lo educativo, para todas las áreas del conocimiento, generando conocimientos, sigue, y lo que dice Silvia, un tema muy latente, la discriminación. La discriminación dentro de las universidades se vive tan ferozmente como se vive dentro de la educación inicial, o peor, ¿no? En un aula donde uno da clases, empieza a preguntar: ¿quién procede de un pueblo? Nadie. ¿Quién habla una lengua? Nadie. Cuando les vas dando, te vuelves un profesor, investigador, colaborativo, que va mediando, tienes hablantes de maya, hablantes de zapoteco en la universidad. ¿Qué ha hecho la universidad a través de sus funcionarios? ¿Qué ha hecho a través de estas políticas de universalización que están mediadas hoy en día por el Banco Internacional, por las cuestiones de certificación internacional, la misma UNESCO, etcétera, etcétera? Queremos indicadores, queremos cifras que incidan directamente para que sigamos siendo certificados con respecto a las pruebas y los marcadores que nos están demandando. No nos interesa la diversidad lingüística de este país. Las lenguas para ellos siguen siendo, estas lenguas indígenas no son lenguas nacionales ni mucho menos, siguen siendo dialectos, se siguen tratando de manera peyorativa, y lo que urge en las currículas, en lo que están exigiendo, igual que en las primarias. Queremos gente certificada en inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, este tema, cómo dar la vuelta justamente, me parece que también como investigadores nosotros tenemos que salir de la zona de confort. Yo estoy muy especializada en un área y en esa área trabajo. Estoy en ciencias sociales y ciencias sociales. Tengo 2 años que he transitado al campo de la salud, lo cual agradezco mucho. Me he exigido demasiado, pero he tenido que conocer también una agenda latinoamericana, panamericana de la salud, todos los cánones que marca la de la salud, la universal, la OMS, perdón, y entonces viene el reconocimiento a cosmogonías, viene el reconocimiento a sistemas de salud, viene el reconocimiento, etcétera, etcétera. Lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando también en nuestros sistemas de salud nacional, en distintas de sus modalidades ofrecidas, ¿no? La cultura únicamente occidental. ¿Cómo estamos formando? Un tema que me parece, y ya con esto cierro, hay mucho que decir, pero yo cerraría, tenemos que atrevernos también, en verdad, a provocar y hacer ese cruce, a articular conocimientos, no solamente, digamos, ¿no?, en la riqueza del que ya sabemos, incorporar o articular el derecho positivo contra el consuetudinario o con el consuetudinario, toda esta cuestión de la medicina tradicional, la medicina, no. Yo creo que hay algo más, ni siquiera las áreas del conocimiento están articuladas, simplemente enfermería separada, medicina separada, estomatología separada. Es vergonzoso, como sucede en las ciencias sociales, que tú estés brindando un seminario, una materia encaminada a cuestiones de lingüística y no puede entrar un antropólogo. Un biólogo queda totalmente, ¿no? Yo creo que tenemos también mucho que provocar por ahí, mucho que contribuir. Y una última observación nada más, en la página 27, con eso cierro, cuando en la página 27, en la página 28, recuperando el 27 del área temática 5, modelos educativos y estrategias, quiero pensar que se fue un dedazo cuando hablamos aquí en estudios comparativos de seguimiento egresados bachilleratos, universidades interculturales, convencionales, normales, que ofertan licenciaturas preescolar, no está la UPN como tal. Creo que nada más se fue ahí la cuestión, un dedazo. Gracias, Gunther. Bueno, yo quiero apuntar una cuestión que me parece importante en relación al, bueno, está muy relacionado con la construcción de políticas públicas, ¿no? Yo creo que un mejor ejemplo es justamente como grupo que estamos confluyendo para discutir un tema común, ¿no? Y que conste que venimos de diferentes disciplinas, ¿no? Antropólogos, lingüistas, pedagogos, etcétera, ¿no? Estamos construyendo una política pública, no sé si sea democrática, ¿no?, pero de alguna manera sí compartida, ¿no? Y compartimos el hecho de que muchas de nuestras preocupaciones están centradas en cómo los niños aprenden, cómo los profesores enseñan, si
si las lenguas tienen que ver o no. Yo me imagino que esa es un poco la preocupación que tenemos. Sin embargo, hay un tema que no sé dónde queda encajonado, si dentro de la investigación aplicada, o la investigación básica, y es el problema de la autorreflexión respecto a lo que nosotros hacemos como investigadores. Y eso toca un poco el campo de la ética, ¿no? El campo del compromiso, que antes llamábamos compromiso social, compromiso político con las comunidades con las que nos involucramos, ¿no? Porque hay un tema sumamente preocupante que es en relación a estos tipos de metodologías ya conocidas, como dice Restrepo, antropólogo colombiano, extractivistas, ¿no? O sea, de rateros que van, se llevan la información. ¿Para qué propósito? ¿Quién sabe, no? Yo creo que tenemos, en ese sentido, yo sí me atrevo a agregar el tema de la autorreflexión sobre nuestras propias tareas como investigadores, ¿no? Sin, desde luego, invalidar las posibilidades, las múltiples posibilidades que tenemos desde el punto de vista político, desde la plataforma en la que estemos trabajando, comprometer el trabajo, ¿no? Porque efectivamente hay mucho sesgo de nuestra propia investigación, ¿no? Y sobre todo, ahora que el CONACYT, con sus puntos y las propias, ¿cómo se llama?, estímulos que las universidades ofrecen para la investigación, juegan un papel importante en el diseño de esas políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena anotar este tema como importante desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, insistiendo que estamos en pañales en la investigación sobre adquisición de lenguas, ¿no? Estamos en pañales en el problema de la evaluación de lingüística, de los conocimientos lingüísticos y de los conocimientos propios de las comunidades, ¿no? Yo creo que tenemos que estar insistiendo mucho en estos temas, ¿no? Bueno, y el racismo que es inherente a nuestras propias prácticas de investigación. Creo que hay mucho racismo, hay mucha intolerancia en nuestras propias prácticas de investigación y yo creo que vale la pena señalarlas aquí. Muchas gracias, Nicanor. Y tiene la última palabra. ¿Sabes qué? Yo creo que repetiría muchas de las ideas y prefiero que tengan ustedes la oportunidad de cerrar con más profundidad. Yo creo que hay que sensibilizarnos, porque criticamos mucho y estamos aquí como con los de la respuesta y creo que el principal paso es sensibilizar a nuestros estudiantes, que vayan al campo, que se ensucien las manos con los problemas, porque los grandes teóricos y Calvet y el último libro de Calvet que está haciendo revolución de la politología y no sé qué, pero realmente no hay una conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro país, no la hay, y el secretario de Educación Pública sale a decir que para el año 2050 México será un país bilingüe, cuando constitucionalmente es un país multilingüe, y lo dijo el secretario y está en todos los periódicos. Stefano. Bueno, parece que hemos llegado a cerrar también esta segunda parte de nuestras reflexiones. Creo que todas y todos nos llevamos así muchas ideas, muchas perspectivas, pero claro, yo creo que Ana Laura lo ha marcado. Las intervenciones de Ana Laura a mí me parecen que han sido muy claras en ese sentido, también en términos, bueno, de por qué hemos venido a participar en este espacio y un poco cuál es el compromiso que de alguna manera estamos planteando. Entonces, esto merece de un análisis, de una reflexión más profunda, también por parte de quienes hemos impulsado esta primera reunión, este primer espacio. Yo creo que quedan por lo menos dos compromisos muy claros de parte nuestra, pero lo digo y luego quiero que Beatriz también acompañe esta reflexión, que es una reflexión que surge en este momento, que no ha sido previamente definida, pero en primer lugar nos toca devolverles la relatoría de este encuentro, en la que podamos todos tener un documento amplio, un documento genérico, donde podamos seguir reflexionando sobre las diferentes posturas y temas que se han expresado aquí. Eso es fundamental porque tenemos una gran capacidad de escucha, de análisis y todo, pero hay cosas muy relevantes que se han mencionado
que se necesita tiempo un poco para también rumiarlas, para ir así como que reflexionándolas y ver hacia dónde. Aunque me imagino que varios y varios de ustedes ya saben muy claro el camino. Yo no lo tengo tan claro, o sea, todavía estoy así como más pensando, más reflexionando sobre todo lo que he escuchado el día de hoy. Entonces, un primer compromiso como organizadores, coorganizadores de este evento es evidentemente el de devolverles esta relatoría general para que todos la puedan tener. Y yo creo que un segundo compromiso que sería previo a la segunda reunión que hemos planteado, creo que por el 10 de febrero, Beatriz, ¿estoy bien? Bueno, en febrero, ahorita se me va exactamente el 6, ¿sí? Es hacer un primer esfuerzo de transformar esta relatoría en un borrador amplio, abierto, quién sabe qué tan priorizado, porque con lo que hemos dicho, esto de priorizar hay que ver desde dónde y junto a quién, pero digamos, por lo menos hacer un primer ejercicio de cuáles serían los temas. Yo diría, ¿cuáles serían las dimensiones y luego los temas que surgen a partir de lo que se ha planteado hoy? Y con base en este documento, ya más analítico, ya más propositivo de dimensiones y temas, pues volvernos a reunir con otras y otros colegas en un espacio posiblemente más amplio, en términos también de quienes participan en ello. Yo creo que si esa ha sido la primera reunión, y me siento muy feliz, porque ha sido una reunión bastante amplia, con perspectivas plurales y diferentes. Hemos también no coincidido en muchas cosas, y eso es muy rico. Entonces, pensar en un segundo encuentro, posiblemente donde a partir de lo que se ha planteado e invitando a leer los planteamientos que aquí se han hecho a otros colegas, Gunther me lo recomendó mucho desde el principio cuando empezamos a platicar, Stefano, vamos a hacer que lo que surge de aquí se pueda dialogar también con quienes hoy no estuvieron, por cuestiones geográficas o por cuestiones de agenda, por cuestiones de que uno por ignorancia no ha invitado a personas claves. Entonces, yo creo, Beatriz, no sé cómo tú lo veas, pero que esta pudiera ser, digamos, una manera de empezar a cerrar este primer encuentro, pensando que no se cierra nada, sino se abre algo que está en desarrollo. Sí, yo lo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, tenemos un trabajo y una responsabilidad de regresarles minutas, recuperando la mayor parte de las opiniones aquí vertidas, ¿no? Se estuvo grabando y con grabadora y con video, entonces tenemos muchos insumos y la memoria sobre todo de todo lo que nos impactó, lo que ustedes señalan, o sea, a mí me resulta muy, muy importante y siento que hay como cuestiones que se han mencionado como distinto orden. Entonces también eso tenemos que reflexionarlo bien para ver cómo se plasma, por ejemplo, todo lo que se comenta sobre las maneras de investigar, ¿verdad? Que es distinto a las temáticas ya si prioritarias o no prioritarias, ¿no? Igual bueno, yo les quiero decir que puse 13, eligiendo un número, yo lo elegí arbitrario, pero después coincidió que recuperaba de cada uno de los grandes temas, temas más específicos. No es el mismo documento de líneas de investigación porque sí incorporamos algunas temáticas que identificamos en todas las direcciones de la CGIB, o sea, en la operación, ¿no? Pero bueno, entonces ahí habría que revisar estos temas, ¿no? También aquí se mencionaron cosas muy importantes que quedan fuera, como ustedes dijeron, era una provocación el documento, ¿verdad? Y el otro tema grande es el impacto a las políticas educativas, que también sería otro gran tema. Como 3 yo recuperé, hay que reflexionarlo, analizar lo que ustedes dijeron más detenidamente y ponernos a trabajar y regresarles para también recuperar de ustedes otra vez, ya no nada más si les pareció bien o no, sino que nos digan un poco y nos ayuden a armarlo también el documento, ¿no? Porque va a ser de todos finalmente.
Bueno. Hay instrumentos alternativos, ¿no? Pues, No sea ándale, todo sí. homogenizado, ¿no? Porque si no sale una masa gris al Sí, final. serían como diferentes. O sea, hay otros planteamientos posibles como definir prioridades y formularlas, ¿no? Que no sea una lista de infinitivos, hay 500 infinitivos en este momento. Sí, y quiero que sepan que era muy largo, entonces fue una provocación acortarlo, porque muchas de las cosas que aquí se mencionaron estaban, pero entonces se pierde y se diluye entre tanta cosa, dije, no, ni modo, mejor que sea poquito y condensado. Bueno, Pero bueno, por ahí... digamos, los compromisos quedan claros en términos de devolución, en términos de que esto es un esfuerzo conjunto, hay una coautoría en esta reflexión, entonces una participación plural que se busca ampliar más. Entonces, bueno, esos son los compromisos que nosotros nos llevamos como co-convocantes de esta mesa, y yo creo que pues es fundamental darles de veras las gracias a todas y todos por haber dedicado parte de su tiempo, de sus agendas, que sabemos que están muy densas, para estar aquí el día de hoy. Yo espero que todas y todos nos llevemos así aprendizajes y reflexiones de este encuentro, y que bueno, y seguimos con esto, ¿no? Y entonces, nuevamente, gracias por venir hasta Santa Fe. Esperemos que el próximo encuentro lo podamos hacer en la CGIB, si las instalaciones se pueden utilizar. Vamos a buscar un espacio que también les quede relativamente más cómodos. Y bueno, y gracias a los colegas de Educación Futura que han cubierto el evento, a los colegas de la Universidad Iberoamericana, de la Dirección de Comunicación, que también nos han apoyado en la parte técnica, y bueno, a Dolores para la parte de la difusión, para la parte del registro, a Cassandra, a Virginia, bueno, a todos las y los que hemos estado aquí en este espacio. Bueno, muchas gracias. Que se